Hola, soy Alberto Alonso Gutiérrez y presento mi trabajo de Sociología del Máster Universitario en Educación Secundaria. La primera actividad elegida son las diferencias entre países y regiones en las pruebas PISA. PISA pretende contribuir al mejor conocimiento de los aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema educativo, analizar las razones que explican los resultados obtenidos y sobre todo facilitar la adopción de las políticas y las acciones que permiten mejorar el sistema educativo español. Los participantes son los países de la OCDE. Dicho programa evalúa cada 3 años a alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En cuanto al resumen, encontramos las diferencias entre países. En primer lugar, hay 3 grupos y 2 participantes solitarios. Finlandia, en primer lugar. Segundo, puntuaciones muy altas entre 527 y 542 puntos. Tercer lugar, un rango bastante amplio entre los 525 puntos de los Países Bajos y 473 de Grecia. Aquí se ubicaría España. En cuarto lugar, entre los 473 y los 438 puntos solo se encuentra Israel, y desde los 438 puntos de Chile a los 382 puntos de Azerbaiyán. Y en quinto y último lugar encontramos a Kirguistán a 70 puntos de diferencia de Azerbaiyán. Las diferencias entre regiones. En España las diferencias son menores que en Italia. Están Castilla y León y La Rioja con 520 puntos y Andalucía con 475 puntos. La región comunidad de análisis. Las posibles causas que quedan excluidas para esas regiones comunidad de análisis, tomando como ejemplo las comunidades autónomas españolas, el ámbito de las costumbres y mentalidades, el nivel de sistema educativo, a nivel de gestión de centros, a nivel de la didáctica o de la organización de la enseñanza. La composición sociocultural de la sociedad o población. Si regularmente los hijos de padres escolarizados aprenden con más facilidad y rapidez que los hijos de padres con poca o nula experiencia escolar, una región con retraso histórico en la escolarización de su población tendrá una media inferior a otra con una buena tradición escolar. La inmigración. PISA examina 3 variables que podrían explicar las diferencias entre nativos e inmigrantes. La primera es la condición social, económica y cultural de las familias, recogida en el índice ESCS que ya conocemos. PISA distingue entre migrantes de primera generación y de segunda generación, y por último PISA compara las actitudes entre las ciencias y su aprendizaje de los alumnos inmigrantes y los nativos. Público, privado y otros aspectos de gestión. Aunque en 21 países hay ventajas de los centros privados, en 4 hay ventaja de los centros públicos. Eliminando el efecto del origen social de los alumnos, las diferencias se reducen mucho en la mayor parte de los países. El hecho de que el tipo de gestión privada o pública no tiene una influencia consistente sobre el rendimiento, ni siquiera por el país ni región por región, permite ir más allá del estudio de variables particulares. Profesores y alumnos. En los alumnos, los factores cognitivos son los más importantes y determinantes del aprendizaje individual. Tienen correlaciones muy altas y estables con los resultados de las pruebas de conocimiento y con las calificaciones escolares. Los factores volitivos deben ser tan importantes como los cognitivos. Entre ellos están la motivación, esfuerzo, interés, atención. PISA no averigua nada sobre los profesores, ignora totalmente las aptitudes de los alumnos y mide sus actitudes de un modo que no permite comparaciones entre países. Sexo y género. Una vez hombres y mujeres en la escuela, estas mismas tradiciones patriarcales disuadirían a las mujeres de avanzar a ramas consideradas masculinas y las empujarían a las consideradas femeninas. De ahí que la desventaja femenina se aprecie sobre todo en matemáticas, en las ciencias de matemáticas como la física. No se aprecia en biología e incluso se convierte en ventaja en lengua. Conclusiones. En los 3 estudios PISA realizados hasta la fecha, ha quedado en la media de la OCDE y confundida en un solo grupo muy compacto con casi todos los países europeos avanzados. El segundo de los estudios PISA permite afirmar que las diferencias entre los países no se deben a las características de sus escuelas, ni al nivel del sistema ni al nivel del centro. Y desde luego la primera conclusión no excluye que España deba mejorar, tampoco excluye la segunda que España pueda mejorar. Ahora bien, la primera reduce bastante el margen de mejora y la segunda limita mucho las fórmulas para lograrla. Pero las dos ponen difícil la tarea de alcanzar a los países de mejores resultados. Actividad 8. Intervención socioeducativa y configuraciones familiares alejadas de la norma escolar.
Como introducción, investigaciones recientes en el ámbito andaluz revelan que las transformaciones que experimentan las dinámicas familiares en los modos de socialización prevalecientes en el seno de las familias de clases populares cuyos progenitores acumulan precarias experiencias escolares y escaso capital cultural, en este espacio social y a la estela de las clases medias se estaría produciendo una adecuación de los preceptos de crianza propugnados por la escuela y los agentes ligados a ella. Así estaríamos asistiendo a la progresiva asunción como único y legítimo modelo disciplinario normalizador de crianza a medida que la escuela. En cuanto al resumen, en primer lugar, el ámbito de estudio. El estudio se focaliza en zonas de atención educativa preferente, ZAEP, en las que encontramos distribuidos centros de primaria y secundaria en puestos con frecuencia a hecatombes académicas de amplias franjas de su alumnado. Algunas de las circunstancias familiares que afectan negativamente a las posibilidades parentales de materializar una crianza que incentive las oportunidades de los escolares de los hijos son las siguientes: la vulnerabilidad y la precariedad económica, las dificultades relacionadas al tipo de ocupación de las personas responsables de los hogares, las dificultades derivadas de la ocupación de viviendas inadecuadas, las dificultades derivadas del ejercicio de cría en solitario en un espacio social con alta incidencia en hogares monoparentales. En segundo lugar, entre las ausencias y rupturas escolares, el absentismo ha marcado históricamente las relaciones de las clases populares con el sistema educativo. Constituye uno de esos fenómenos que, sin embargo, solo ha sido un objeto de una reciente problematización social. La aludida problematización social del absentismo ha ido acompañada de su correspondiente judicialización tanto en el orden público administrativo como en el estrictamente penal. Dentro de los hogares protoabsentistas existirían diferencias en cuanto a volúmenes de recursos, así como en cuanto al grado de dependencia y autonomía de las instituciones burocráticas y de bienestar social. Las explicaciones de una conducta absentista como un producto de influencia de los antecedentes ya registrados por sus hermanos y padres actúa como un elemento estigmatizador del menor absentismo. El número de menores de etnia gitana que falta a clase sigue siendo desproporcionado. Algunas de las medidas que se han tomado para evitar el absentismo son premiar e incentivar a las familias desde la cercanía, ofrecer a las familias recursos económicos y concesiones negociadas con las familias, y en tercer y último lugar, más allá de las ausencias filiales. Encontramos también ciertas facetas de la desimplicación familiar en la escolaridad, como las creencias erróneas añadidas al desconocimiento sobre aspectos básicos del sistema escolar, el distanciamiento parental de las lógicas y dinámicas burocráticas, el no manejar datos sobre la trayectoria y presente escolar de sus vástagos escolarizados, ausencia parental de un mínimo criterio sobre el que se exige para titular, el multifacético abandono parental en trámites burocráticos mínimos, desimplicación en la recogida parental de notas, las ausencias y demandas y soluciones parentales para remediar y encauzar dificultades escolares, la desvalorización permanente y de la personalizada autoridad pedagógica y la ausencia de respuesta a las reiteradas comunicaciones formales. En cuanto a las conclusiones, podemos resaltar que el estudio revela que los agentes de encuadernamiento de la norma escolar, tanto docentes como de otros profesionales, tienden a poner en juego una serie de esquemas de percepción recurrentes a la hora de relacionarse con las familias. Proyección de etiquetas sociales sobre las familias, los esquemas de percepción y etiquetajes, las carreras morales de los profesionales y el curso de su tensa adaptación a los centros de compensación educativa. El absentismo solo ha sido la punta del iceberg de otras desimplicaciones habituales de la ZAEP, entre ellas la no realización de trámites burocráticos básicos, la ausencia de mínimos conocimientos sobre el estado y la trayectoria del menor, la ausencia parental de unas mínimas expectativas escolares y de exigencia de soluciones de centro, y, en último lugar, la ausencia de comunicación parental con la institución escolar. La actividad 11, la experiencia de los docentes vista por ellos mismos. En este estudio se presentan y comentan los resultados de una encuesta de tutores de educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid realizada en otoño de 2008. Se presentan los resultados de carácter más general, tanto agregados como desagregados, de manera un poco gruesa entre los dos subsectores del sector de la enseñanza secundaria, que son el mundo de los colegios públicos y de los privados, con una muestra total
final de 502 tutores. En cuanto al resumen, 9 de cada 10 profesores tienen una licenciatura, casi 1 de cada 7 tiene un título de magisterio. Tienen bastantes recursos culturales, más que la media de los padres de familias españolas, más libros, más idiomas, prácticas culturales más frecuentes. Los profesores de ESO en Madrid ven poca televisión, al menos en comparación con los padres de los niños en edad escolar, y casi el 100% de los profesores de Madrid usa Internet, muy por encima del conjunto de la población española. Profesión y vocación. Los profesores de secundaria de Madrid creen que el prestigio social de su profesión debería ser bastante alto. Deberes para la casa. Casi todos requieren, en concreto, un 93%. Cabe destacar que la media de horas dedicadas a los deberes es mayor en los centros concertados o privados, 4,4 horas, que en los centros públicos, 3,5 horas. Por término medio, los hijos de profesores verían 0,7 horas de televisión a diario, en contraste de la media, 1,3 horas. Los profesores de secundaria tienden a percibir como bastante buenas las relaciones con otros miembros de la comunidad educativa, nivel medio alto de colaboración entre los profesores, están bastante satisfechos con sus relaciones con el director, creen que el consejo escolar funciona relativamente bien, tienen bastante buena relación tanto con padres como con alumnos, aunque piensan que bastantes padres están un poco implicados en la educación de sus hijos. En general, el juicio que hacen estos profesores de secundaria madrileños del funcionamiento de sus centros escolares es bastante positiva en lo tocante a la exigencia académica, a la disciplina, la gestión y la colaboración entre profesores. Los estudiantes y sus complicaciones, la estimación media del porcentaje de alumnos con una letra casi ilegible es del 14%, de los alumnos que tienen claridad y orden en sus exposiciones orales o escritas es bastante baja, con un 38%, las de alumnos que no se esfuerzan a pesar de sus estudios, de un 31%, de alumnos que tienen una dificultad de concentrarse bastante alta, en torno al 35%, y alumnos de poco motivados en sus estudios fue también relativamente alta, también en torno al 35%. La proporción de estudiantes que no llega a obtener el título de graduado de ESO en la Comunidad de Madrid desde el año 2000 se sitúa en torno al 25% y en 2006 esto creció un poquito situándose en un 29%. La calificación media global que ponen los profesores al sistema de enseñanza español es de suspenso. ¿Quiénes son los responsables? Los padres, los profesores, los pares, los alumnos mismos. La responsabilidad de la educación recae en las familias. El grupo de pares tiene mucha influencia y casi 8 de cada 10 profesores están de acuerdo con la idea de que los niños deberían acostumbrarse a asumir siempre su responsabilidad por sus propios actos desde una edad temprana, como a la de 7 años más o menos. En cuanto a las conclusiones, encontramos una formación especializada, trayectorias complicadas y vocación sólida, prácticas educativas variadas y un claro compromiso docente. Tiene una buena impresión de sus centros y están integrados en ellos. Buenas relaciones con los alumnos, pero hay dificultades y problemas. Resultados relativamente bajos en el sistema de enseñanza, responsabilidad educativa, la familia ante todo y el reparto equilibrado entre público y privado. La filosofía educativa ambiente, la expansión del nuevo alumnado y algunos problemas del marco regulador. Por último, la comparación de los contenidos de los artículos. Encontramos que España ha quedado en la media del informe PISA, en un informe donde está agrupada con casi todos los países avanzados de Europa. Las diferencias en materia de educación no se deben a las características de sus escuelas, ni al nivel del sistema, ni al nivel del centro. El sistema educativo español debe mejorar, aunque es muy difícil lograrlo. Los resultados académicos en España son bajos y llevan una trayectoria ascendente. Los docentes tienen una formación muy especializada y un gran compromiso vocacional. La mayor responsabilidad de la formación de los menores ha de residir en la implicación de los padres, de las ayudas estatales para evitar el absentismo y el abandono escolar. Por mi parte doy por concluida esta exposición y agradezco mucho vuestra escucha. Muchas gracias y un saludo.